Acuérdense del tema de la cámara, chicos. Una sola persona tiene la cámara prendida, aparte del que habla. Bueno, siendo las 2:05, bueno, ahorita hacemos un baile. Bueno. Por última vez les reitero que prendan la cámara. Bueno. Y si les parece bien, vamos a continuar con el tema de auxiliares autónomos. La vez pasada habíamos visto corredores. Hoy vamos a ver martilleros, para lo cual tengo un PowerPoint. Y en lo que reste de la clase, vamos a empezar con el tema de la bolilla de bolsas y mercados. ¿Bien? A ver. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien. Consulto. Consulte. Usted dijo que va a poner un PowerPoint para que tratemos el tema de martilleros. Correcto. ¿Eso se puede, está en el campus? El PowerPoint no. ¿Y cómo lo podemos tener? Después se lo subo si quieren. Por favor, Bueno. porque no hay mayor información al respecto, no encontré yo. ¿De martilleros? Bueno. ¿Puede ser? Sí. Le agradezco. No, de nada. Lo que sí estoy viendo. Esto le voy a requerir ayuda a alguno que la tenga más clara con el Meet. Para compartir es el del medio, presentar. ¿Y qué tengo que elegir? ¿Tu pantalla completa, una ventana o una pestaña?
¿Algún buen o buena samaritana que me pueda ayudar con esto? Yo probaría con toda la pantalla. No sé. Pantalla completa, en realidad es según lo que vos quieras mostrar de la computadora, sería. Ajá. El PowerPoint. Sí, el tema es... Profe, si lo que quiere presentar es solamente el PowerPoint, tiene que poner la opción que arriba, a mí me aparece como un recuadrito arriba y yo tengo que tocar en esa Decime. pestaña y me abre solamente eso. ¿Cuál es el recuadrito? En una sola pestaña creo que Ah, es, una pestaña. claro, y ahí buscas la opción del PowerPoint. No, el otro día me salió más fácil. No sé qué pasó ahora. Uy. ¿No es en el cuadrito que está bien en el medio que tiene una flecha para arriba? Sí. Ah, bueno. A ver. Ahí estamos. ¿Aparece? Sí, profesores, se ve. Bárbaro. Sí, profesor, sí. Bueno. Bueno. A ver. A ver, a ver. Bueno. Ahí lo ven todos. Entonces. Sí, profe. Bárbaro. Bueno. Como ya les había dicho la vez pasada, el martillero es un auxiliar autónomo porque, en fin, colabora con el empresario, pero sin relación de dependencia y demás. Vimos el tema de corredores, que es uno de los auxiliares. Ahora nos toca el tema de los martilleros o rematadores. Si ustedes ven el concepto, es la persona que hace de su profesión la venta pública, recuerden que siempre es pública, y al mejor postor de cosas cuya venta se les encomienda, ¿verdad? De modo tal que realiza los remates o subastas al público de viva voz y al mejor postor. Con o sin base, la base es un precio mínimo, les adelanto, en los actos de subasta. Siempre es de viva voz, no se aceptan propuestas bajo sobre. Y siempre tiene que tratarse de bienes determinados, ya sean estos bienes muebles o inmuebles. De modo tal de que el artillero, como en definitiva una suerte de intermediario en la compraventa, propone la enajenación indicando las condiciones de las cosas que va a vender, luego recibe las ofertas de precio, que son las posturas de los oferentes, y mediante un golpe de martillo, como se suele decir, por eso el martillero, porque si alguna vez fueron a una subasta van a ver que el martillero generalmente tiene un martillito chiquitito en la mano, que es una cuestión, digamos, tradicional, formal, adjudica las cosas perfeccionando de esta manera la compraventa. Esto es un concepto que extraje de un fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires. Bien,
Digamos que es una especie de modalidad o procedimiento, la subasta, a los fines de la venta de bienes muebles o inmuebles. La actividad de los martilleros está regulada por la ley que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? La 20.266, luego modificada por la ley 25.028. Esta ley 20.266 derogó a las disposiciones que había en el Código de Comercio. Como yo les recuerdo siempre, el Código de Comercio regulaba toda la materia comercial, entre ellas la actividad del martillero. ¿Qué relaciones crea o se generan a través de la actuación del martillero? Dos. Una que es de carácter interno, que es la que él tiene con el dueño del bien, que le confía con el dueño del bien, cuya venta le ha sido confiada. Y otra que es la de carácter externo, con el adquirente del bien en subasta pública. Ya vamos a ver que el martillero actúa en general como un mandatario o en algunos casos como comitente de la persona que le confía los bienes para la venta. Y en otros casos actúa como un auxiliar de la justicia cuando se trata de una subasta judicial. Con respecto al tema de la comercialidad, de la misma manera que les expliqué la clase pasada respecto del corredor y el corretaje, nunca existió dudas durante la vigencia del Código de Comercio respecto a la comercialidad del acto de remate. Sin embargo, lo que la doctrina entendía era que lo que se reputaba comercial en definitiva no era la venta en sí, sino el procedimiento a los fines de perfeccionar la compraventa. Porque después el carácter, en ese momento, civil o comercial de la compraventa, iba a estar dado por la naturaleza misma o de las cosas vendidas o de la operación. Por ejemplo, si nos estábamos refiriendo en ese entonces a la venta de un bien inmueble, claramente íbamos a estar ante un procedimiento, una compraventa de carácter civil, por más de que hubiera sido vendido en subasta pública. En cambio, en el caso de bienes muebles, según las características del negocio, la compraventa podía haber sido civil o comercial. Pero bueno, eso ya es una distinción que a esta altura no tiene mucho sentido, porque tendríamos que hablar de cuándo la compraventa era comercial en el Código de Comercio, y esta diferenciación ya carece de sentido por imperio del Código Civil y Comercial, de lo regulado en el Código Civil y Comercial, que unificó la legislación. También, así como se habló y se discutió el tema de la comercialidad del acto de remate, y en el caso como hablamos en la clase pasada, en el caso del corredor, acerca de la comercialidad, del carácter de comerciante o no del corredor, también se discutió en doctrina el carácter de comerciante o no del martillero, cuyas aristas no viene a cuento discutir ahora porque es un tema, digamos, pasado de moda, pero como dato histórico basta decir que la posición predominante era la posición contraria a la que sostenía que el martillero era un comerciante. Bien, ¿cuál es el objeto, o mejor dicho, cuál es el acto característico que lleva adelante el martillero? La subasta. ¿Qué es la subasta? Las subastas son las ventas hechas al mejor postor en un lugar determinado donde se ha invitado a concurrir a los interesados, obviamente por una publicidad previa, interesados obviamente en adquirir los bienes ofrecidos, y que han sido previamente expuestos al público o descriptos para precisar sus características. ¿Para qué? Para que los eventuales compradores puedan decidir la conveniencia de adquirir el bien a ese determinado precio. Clases de subasta. ¿Cuáles son las clases de subasta? Antes que nada, subasta o remate son términos que expresan lo mismo.
¿Cuáles son las clases de subasta? Siempre en el entendimiento de que el acto de subasta es siempre público. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera categorización de subasta habla de las subastas privadas. Siempre las subastas o el acto de remate es público. Las subastas se clasifican en tres: privadas, judiciales o administrativas. ¿Cuáles son las subastas privadas? Son las que tienen más que ver con nuestra materia, ¿verdad? Son aquellas que se llevan a cabo cuando una persona que es dueña de un bien y que quiere vender, persona puede ser física o jurídica, persona y de derecho privado, obviamente, le solicita al martillero que venda esos bienes, muebles o inmuebles, en pública subasta. Y aquí se aplica la ley 20.266 con la modificación de la 25.028. Un caso típico que ustedes pueden ver de la vida diaria es cuando a lo mejor ven por televisión las subastas de ganado. Ahí se le encarga a los consignatarios de Hacienda la venta del ganado, reciben las ofertas y finalmente terminan vendiéndolos. Otro tipo de subasta son las subastas judiciales, que son las que uno por ahí con las que más tiene contacto, ¿no? En el ejercicio de la profesión de abogado. No es el caso de ustedes. En este caso, no estamos ante una cuestión de derecho privado, sino que estamos ante un acto procesal que ordena un juez en una causa judicial. Y en este caso, como yo le dije hace un ratito, el martillero actúa no como un auxiliar autónomo del comercio, sino que actúa como un delegado del juez. Es un oficial público, delegado del magistrado, que lo designa en tal carácter, y en definitiva es un auxiliar de la justicia. El remate y toda la actuación del martillero está regulado por lo que establece los códigos procesales y la ley de martilleros provincial, la 7547, si no me acuerdo. Supletoriamente, se rige también por la ley 20.266. Por lo demás, se le aplican las reglas obvias, que son las de que debe rendir cuentas de su gestión, con el aditamento de que el acto de remate luego debe obtener la aprobación judicial. Finalmente, tenemos las llamadas subastas administrativas u oficiales, que son aquellas que ordenan determinados organismos públicos, generalmente municipalidades, AFIP, donde muchas veces habrán escuchado que se rematan vehículos decomisados, que están en el corralón, por ejemplo, durante una determinada cantidad de tiempo, que establece, creo que el Código Procesal Penal, y una vez que pasa esa determinada cantidad de tiempo y no aparece el propietario a los fines de pagar la multa o pagar los impuestos adeudados, salen a remate. Aquí rigen las normas administrativas y también supletoriamente la ley 20.266. El acto de subasta consta de tres partes fundamentales: el pregón, la parte de las posturas y por último la adjudicación. ¿En qué consiste el pregón? El pregón es la parte, digamos, publicitaria de la subasta. Es el anuncio que hace el martillero, donde da a conocer las características de los bienes a vender, su individualización exacta, los gravámenes que pesan
sobre los bienes. Cuando me refiero a gravamen me refiero a embargos, hipotecas, prendas, etc. Y las condiciones en las cuales se va a subastar ese bien. Es decir, si va a haber una base mínima, o sea, un precio mínimo, si no va a haber un precio mínimo, si va a haber una base y luego una retasa de esa base, es decir, que si no hay postores, con esa base se hace una retasa del 25% y sale a la venta con el 25% de esa base, etc. ¿Cuáles son las formas de pago? ¿Cuál es el monto que se debe consignar en el acto de remate en concepto de seña? Porque normalmente no se paga la totalidad del precio al momento del remate, sino que se paga un monto en concepto de seña, y el saldo a determinados días que se conviene con el martillero conforme las instrucciones que le impartió su comitente, ¿verdad? La segunda parte de la subasta, que ya es digamos, la subasta en sí, tiene que ver con las posturas. Es decir, una vez que el martillero termina todo el acto en el cual hace su pregón, es decir, hace todos los anuncios de lo que hablamos recién, comienzan los asistentes, comienza lo que se denomina también la puja. Son las propuestas de todos los que asistieron al acto de subasta y pujan a los fines de comprar el objeto de la venta. Cualquiera que fue alguna vez a una subasta van a ver que tiene un cierto grado de adrenalina. Porque, sobre todo cuando hay algún bien que se están peleando en el sentido figurado de la palabra, ¿no? Se están peleando varios potenciales compradores. Y el momento final es la adjudicación, que tiene que ver con el momento en el cual el martillero ya individualiza al comprador, como quien dice, baja el martillo. Obviamente que este comprador va a ser el mejor postor, ¿sí? Y le adjudica el bien objeto de la venta. ¿Cuáles son los sistemas que conocemos en el mundo como sistema de subasta? Acá tenemos dos sistemas. Y el nuestro, que como siempre es parecido pero no igual. Siempre tenemos alguna cosa distinta. El primero es el sistema holandés, que es opuesto al nuestro. Donde el martillero acá, en este sistema holandés, comienza con un precio máximo y de ahí en más va bajando el precio hasta lograr que existe una postura. El primer postor, obviamente, va a ser el adjudicatario del bien. Sin perjuicio de que hay posibilidad, en algunos casos, posibilidad de mejora. ¿Esto qué significa? El primer postor que se anima a pujar por el bien, en el caso de que haya mejora, puede ser mejorado por otro y de esa manera crearse una especie de mini subasta entre estos dos o tres o los que fueren oferentes. Porque en definitiva, el objeto de la subasta es lograr el mayor precio posible por el bien vendido. En la otra vereda tenemos el sistema inglés. Este sistema, a diferencia del sistema holandés, es inverso, es decir, se comienza con un precio mínimo o base, o directamente sin base, y de ahí en adelante se va subiendo a medida que haya posturas por parte de los asistentes al acto. ¿A quién se va a adjudicar bien? Obviamente al último, que va a ser, por lógica de consecuencia, el mejor postor. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Lógicamente es más parecido al inglés, porque se arranca, digamos, desde una base o sin base, y de ahí se va subiendo, es de menor a mayor. Pero tiene una diferencia jurídica importante.
¿Cuál es la diferencia jurídica que tiene? Tiene que ver con el momento en el cual queda perfeccionado el contrato. Tiene que ver con, y esto es Derecho Civil 1, y contratos. Tiene que ver con el tema de la oferta y la aceptación. En el caso del sistema argentino, el que ofrece es el martillero. Y el que acepta es el postor. De modo tal que el contrato queda perfeccionado con el postor, pero sujeto a la condición resolutoria de que otro postor mejore esa oferta. En cambio, en el sistema inglés, la oferta no parte del martillero, sino que parte del oferente, del asistente, del postor. Es decir, son todas ofertas al martillero. Y el contrato se perfecciona cuando no hay más ofertas. Es decir, cuando el martillero cuando acepta, cuando hay una última oferta que es la mejor, ahí baja el martillo, ahí se genera la aceptación y ahí se perfecciona el contrato de compraventa. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, se entiende. Bien. Es una diferencia de quién es el oferente y quién es el aceptante. En el caso nuestro, la oferta parte del martillero, lo repito, y con cada uno de los postores que efectúa una postura, se genera un contrato sujeto a la condición resolutoria de que haya otro postor que mejore la oferta. Y el contrato queda perfeccionado, o sea, es como que son muchos contratos que se van perfeccionando sujeto a condición resolutoria. El único, el que resulta adjudicatario es el que hizo la última postura. ¿Por qué? Porque no opera, al no haber un mejor postor, no opera la condición resolutoria y por lo tanto el contrato queda perfeccionado definitivamente cuando se cierra el acto de subasta. ¿Está? Bien. En el caso de las subastas judiciales, como son actos procesales, yo le decía anteriormente, la compraventa queda perfeccionada definitivamente cuando es el juez el que aprueba las operaciones de subasta presentadas por el martillero. Es decir, en un acto procesal se realiza el acto de subasta, luego, en lo general es un acto muy parecido a cuando no se trata de una subasta judicial, pero luego las operaciones de subasta son puestas de manifiesto en el expediente judicial por 6 días, creo, según en nuestro código por lo menos. Y si no hay ninguna impugnación, son aprobadas. Y ahí es donde realmente queda perfeccionado el contrato. Como es judicial y el martillero es un delegado del juez, queda finalmente aprobado y perfeccionado el contrato una vez que el juez le da la aprobación judicial. Bien, yendo a las preguntas típicas. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para ser martillero? Artículo 1 de la ley 20.266. Obviamente ser mayor de edad, no tener ninguna de las inhabilidades del artículo siguiente. Poseer título universitario, y acá vamos a hacer, no voy a hacer el mismo comentario que hice respecto de los corredores la clase pasada, porque ya está. Como dato histórico, anteriormente había que rendir un examen en la Cámara de Apelaciones. Ahora hay que hacer la carrera universitaria. ¿Quiénes están inhabilitados para ejercer el comercio, para ejercer como martilleros? Bueno, quienes no pueden ejercer el comercio,
Los fallidos, dice la ley, y concursados, cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable hasta 5 años después de su rehabilitación. El tema de la calificación de conducta está derogado. Por lo tanto, este inciso no tiene aplicación, no tiene vigencia actualmente. Sí tiene vigencia el C, es decir, los inhibidos para disponer de sus bienes. Obviamente que eso va a ser al momento de matricularse. Si lo inhiben después, probablemente nadie se entere. Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, condenados por hurto, robo, etcétera. Bueno, todos delitos contra la fe pública y contra la propiedad. Los excluidos, los que estén sancionados por el Colegio Martillero, los que son los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria. Y esta ley, obviamente anterior al Código, dice los comprendido en el artículo 152 bis del Código Civil, que eran los ebrios consuetudinarios, toxicómanos, todo eso, digamos, por llamarlo de alguna manera, denominación antigua de gente con problemas de adicciones. Los requisitos para ser martillero: poseer el título, mayoría de edad y buena conducta, constituir domicilio en la jurisdicción, constituir una garantía real o personal ante el Colegio de Martilleros y cumplir con los demás requisitos. En el caso de los empleados públicos, hay que tener presente que tienen la prohibición de ejercer como martilleros o incompatibilidad, pero únicamente para efectuar, es una incompatibilidad limitada. O sea, tiene incompatibilidad para efectuar remates ordenados, obviamente, por la rama o poder de la administración de la cual dependen, o forman parte. ¿Me entiende? O sea, si es un martillero que depende de, no sé, supongamos de AFIP, no puede llevar adelante, o de la municipalidad, no puede intervenir en remates en las cuales intervenga la municipalidad como comitente. Bueno, ¿cuáles son las facultades que tienen los martilleros? Artículo 8 de la ley. Obviamente, su actividad principal, que es la de efectuar la venta en remate público. Este es importante, tienen la facultad de tasar, es decir, informar el valor venal o de mercado de los bienes. Tienen facultades para recabar informes de los organismos públicos, de los bancos, es decir, con su sola firma, no necesitan autorización judicial, en todo lo que fuera necesario para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, supongamos que un martillero tiene que ir a rematar, no sé, a veces tiene que ir a rematar a una ciudad o a un pueblo un lote de terreno. Lo normal es que vaya a la comuna o a la municipalidad y solicite lo que se denomina el manzanero, el plano, ¿verdad? El plano ¿para qué? Para poder establecer con precisión cuál es el inmueble que se va a rematar. Porque más allá de lo que surja del registro de la propiedad, que es una descripción, luego hay que individualizarlo en un plano, geográficamente, ¿verdad? Eso pueden hacerlo y recabarlo en las instituciones públicas con su sola firma. O por supuesto que tiene las facultades para solicitar a las autoridades competentes, por ejemplo a la policía o el Poder Judicial, medidas para garantizar el normal desarrollo del remate, que son obviamente garantías. Y tienen ciertas obligaciones, que están en el artículo 9 de la ley. Llevar los libros que establece la ley, que son los libros de entradas, el libro de salidas y el libro de cuentas de gestión. En el libro de entradas, ¿qué es lo que va a llevar el martillero? Va a llevar la cuenta, o mejor dicho, sí, va a llevar la cuenta y la descripción de los bienes que le ingresen para la venta. En el libro de salidas va a registrar las ventas que efectúe. Y el libro de cuentas de gestión es un libro en el cual lleva cada una de las cuentas que tiene con cada uno de sus comitentes, de sus clientes, básicamente.
Una obligación muy importante que tienen los martilleros y que hace a su responsabilidad tiene que ver con la verificación de los títulos. Es decir, si el que le lleva los bienes para la venta es el verdadero dueño de los bienes cuya venta se le encomienda, y no solamente eso, sino que en el caso de que se trate de inmuebles o bienes muebles registrables, también tienen que verificar que no consten, o si constan, lo tiene que hacer público, la existencia de gravámenes sobre esos bienes. No puede salir a la venta y publicar la venta de un inmueble que, por ejemplo, esté embargado sin hacer constar que está embargado y por el monto que está embargado. O si tiene deudas, ya sea de algún servicio público, de algún impuesto, de lo que fuere. Toda esa información tiene que ver con la publicidad previa que debe hacer el martillero, que generalmente, en muchos casos, se publican edictos a tales efectos. Otra obligación que tiene es convenir con el legitimado, o sea, con el dueño de los bienes, acerca de los gastos del remate, la forma de satisfacerlos, las condiciones de venta, el lugar de remate. Él no puede por su sola voluntad establecer las condiciones del remate, sino que tiene que convenirlo con el dueño de los bienes, que es en definitiva el que va a percibir el monto y el que tiene el derecho de establecer en qué condiciones pretende o quiere venderlos. Tiene obligación publicitaria, como yo les decía, anunciar los remates con la publicidad necesaria. Lo cual es una obviedad, porque si no, nadie se va a enterar y nadie va a ir al acto de remate, lo cual conspira contra la obtención de un precio lo más alto posible. Y luego, obviamente, la realización del acto de remate, dice colocando una bandera con su nombre. Esto no sucede en la práctica, en general. Y en su caso, si pertenece a una sociedad de martilleros, la razón social de la sociedad que pertenezca. El inciso S habla de lo que en definitiva es el pregón del martillero, que es la explicación en voz alta, en idioma nacional, y con precisión y claridad los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes que salen sobre el mismo, que es el pregón. Luego tiene la obligación de aceptar únicamente posturas cuando sean hechas de viva voz, nunca bajo sobre. No se pueden aceptar posturas bajo sobre. Esto en el sistema de la subasta. Después hay otro sistema que está previsto en la ley y que por ahí algunos juzgados yo he visto que adoptan en ciertos casos, en el cual, que no es la subasta propiamente dicha, sino que se llama licitación, donde sí se aceptan ofertas bajo sobre. De hecho, las ofertas son bajo sobre. Es un procedimiento distinto. Es más, algún que otro autor ha propugnado la licitación como una alternativa a la subasta a los fines de evitar lo que se llaman las ligas de compradores. Porque en el proceso de licitación, a diferencia de la subasta, lo que funciona de la siguiente manera. Se publicita la licitación, se establece un precio mínimo, o sea, un monto que hay que abonar a los fines de poder ofertar. Y esa oferta, supongamos, no sé, si se vende un inmueble que vale 10 millones de pesos, a lo mejor hay que poner un monto para poder ofertar de 200.000 pesos, o del 10%, a lo mejor de 1 millón de pesos para poder ofertar. Porque con esto lo que tiende es que se asegure la seriedad de la oferta, o sea, que no es que viene uno a pescar. Esa oferta se hace bajo sobre, después en un momento determinado, en una fecha determinada, con un escribano adelante o no, se abren los sobres y se determina cuál es la oferta más alta y se le adjudica el bien al que ofreció más. También con la posibilidad, si está previsto, de mejora.
Es decir, y ahí sí hacer una mini subasta entre los oferentes de la licitación. Pero bueno, no les quiero complicar la vida con eso, es otro tema. Pero tiene que ver con el tema de las ofertas bajo sobre. También tiene obligación de suscribir con los contratantes, previa comprobación de identidad, el instrumento de venta, en 3 ejemplares, de los cuales uno se queda el martillero. Esto una vez que termina el acto de subasta, tiene que ver con la adjudicación del bien, se paga la seña, se paga la comisión del martillero y se firma el boleto de venta, de los cuales uno se queda el martillero. Consecuencia de lo que le dije antes es que en el momento, digamos, de la adjudicación tiene que percibir la seña. Supongamos que la seña era el 10% del precio. Esa seña obviamente es del dueño no es del martillero, sino que es del dueño de los bienes. En la proporción fijada en la publicidad, que normalmente es del 10%. Y tiene facultades para percibir esa seña y otorgar el recibo correspondiente. Obviamente luego tendrá que rendirle cuentas al dueño de los bienes, ¿verdad? Que es lo que establece el inciso siguiente. De forma instruida y documentada, entregarle el saldo resultante dentro del plazo de 5 días, salvo pacto en contrario, ¿verdad? Y en el caso de que se trate de bienes muebles sujetos a pérdida y demás, por ejemplo, cereales, ese tipo de cosas, tiene que conservar las muestras. El martillero puede actuar de 2 maneras. Puede actuar como mandatario, y en ese caso lo usual es que esté presente el dueño de las cosas. En ese caso actúa por cuenta y en nombre del dueño de las cosas. Y puede actuar como comisionista o como consignatario cuando el dueño de las cosas no está presente. Esto está establecido en el artículo 10. Cuando no está presente, actúan entonces en nombre propio y por cuenta del comitente. En cuanto a los derechos que tiene el martillero, obviamente que su remuneración consiste en una comisión, salvo el caso de los martilleros dependientes, contratados o adscritos a empresas de remate o consignaciones, que en ese caso van a recibir las sumas que se convengan en esa sociedad, ¿verdad? Y a su vez tienen, a diferencia del corredor, tienen derecho a percibir, a que se le reintegren los gastos en los cuales hubiere incurrido, siempre que hubieran sido convenidos y estén por el dueño de las cosas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se suspende el remate por causas no imputables al martillero? Cuando el remate se suspende por causas no imputables al martillero, tiene derecho a cobrar igualmente una comisión. ¿Cómo se determina la comisión? En primer lugar, si el remate se llevó a cabo por el precio efectivamente obtenido. Si no se llevó a cabo la comisión, el remate, hay que estar a la base
del bien. Si no había base, hay que estar el valor de plaza al momento en que estaba previsto para el remate. Cuando el remate se anula por causa no imputable al martillero, es decir, el remate se llevó a cabo, pero luego fue anulado judicialmente, ¿verdad? Por causas que no tienen, o sea, cuando el martillero no tuvo responsabilidad, o sea, por causas no imputables al martillero, tiene derecho a cobrar la totalidad de la comisión. Y se lo tiene que pagar la parte que haya dado lugar a la nulidad, que haya causado la nulidad del remate. Después vamos a ver que cuando el martillero no termine sin hacer el remate por causas no imputables a su actuación, se suspenda antes, tiene derecho a cobrar lo que se denomina la falsa comisión, que es una comisión disminuida y que va a ser determinada de acuerdo a las etapas en las cuales haya intervenido. Tengan presente que los martilleros pueden constituir sociedades de cualquier tipo, salvo cooperativas. Así que el objeto de esas sociedades tiene que ser exclusivamente la realización de actos de remate. Y además, tengan presente que tanto los martilleros como los administradores o miembros del directorio de esa sociedad son responsables de manera ilimitada, solidaria y conjunta con la sociedad por los daños y perjuicios que pudieron ocasionarse como consecuencia del acto de remate. Entonces, sociedades únicamente cooperativas y responsabilidad solidaria, ilimitada y conjunta con la sociedad entre martilleros, administradores y miembros del directorio de la sociedad por todos los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a un tercero como consecuencia del acto de remate. Bueno, esto ya lo expliqué, el tema del libro de entradas, tiene que ver con los libros de los martilleros, libro de entradas, libro de salidas, no vamos a repetir. Obviamente que el tema de llevar los libros no se aplica a los martilleros dependientes o contratados o adscritos a empresas de remates o consignaciones, porque en ese caso los libros los lleva la sociedad. Las prohibiciones para los martilleros. Un tema importante. Más allá de su obviedad, ¿no? Tienen prohibido tener participación en el precio que se obtenga en el remate a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor o de terceras personas. Es decir, el martillero no puede participar en el precio, no puede estar asociado con un tercero a los fines de que si sale un precio determinado, él se lleve una parte. Porque esto compromete la imparcialidad que debe tener. Tampoco puede convenir una diferencia a su favor si sale el bien en un precio mayor o menor a un precio al determinado. O sea, es decir, no puede decir, bueno, si sale más de 100.000 pesos, por la diferencia en más, yo me llevo un 30%. ¿Se entiende? O sea, ese tipo de convenios, por supuesto, no están permitidos. Sin perjuicio de que, bueno, habrá que probarlo, ¿no? Tampoco puede ceder, alquilar ni facilitar su bandera, es decir, su función, ni delegarla a un tercero. Obviamente que en caso de ausencia o de enfermedad o impedimento grave, puede, sin previo aviso, delegar la función en otro martillero matriculado. Tampoco puede, obviamente, comprar
el bien que él mismo tiene para la venta, comprarlo por cuenta de terceros, de manera directa o indirecta, porque, de nuevo, compromete seriamente su imparcialidad. Mucho menos puede comprar para sí mismo los bienes, o adjudicarlos, o aceptar posturas sobre ellos respecto de cónyuge o pariente dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados. Tampoco puede firmar el documento de venta, o sea, el boleto, sin contar obviamente con la autorización expresa del dueño de los bienes. Tampoco puede retener el precio o parte del precio, porque obviamente le corresponde al dueño de los bienes. Tiene un deber de veracidad en el sentido de que no puede utilizar las palabras judicial, oficial o municipal cuando el remate no tenga ese carácter. No puede aceptar ofertas bajo sobre. Y no puede suspender el remate existiendo posturas. Es decir, si hay todavía postores, él no puede hacer de cuenta que no escucha, ignorar una postura superior a la anterior a los fines... ¿Me dan un segundito, por favor? Ya vuelvo. Les pido disculpas. Pero bueno, tenía que atender y avisar que estaba dando clase. Bueno, les decía, igual este tema ya lo tenemos casi terminado. Como les decía, no puede suspender un remate habiendo posturas todavía. ¿Se entiende? Es una cosa bastante obvia, porque eso significa favorecer y tener algún compromiso con alguno de los postores, y por lo tanto es pasible de sanciones. ¿Cuándo pierde la comisión el martillero? El martillero pierde el derecho a cobrar comisión cuando el remate se suspende o se anula por su culpa. También pierde el derecho al que se le reintegren los gastos, además de responder por los daños y perjuicios. Profe, no está compartiendo el PowerPoint ahora. Sí, ya lo sé, pero como me quedan 2 filminas, o sea, mejor dicho, una sola, digo, tomarme de vuelta el trabajo y la verdad que me costó antes hacerlo, imagínate ahora. Pero bueno, aguantame. Total, técnicamente ya lo tendría que haber aprendido. Ahí estamos. No. Ahí voy, ¿eh? ¿Ahí está? Sí, profe. Bueno. Bueno, esto es lo que le dije recién. No puede suspender remates de posturas. A ver, lo que está en rojo es el resumen del inciso. No puede aceptar ofertas bajo sobre. Pierde la comisión cuando el remate se suspende o anula por su culpa.
y pierde el derecho al reintegro de gastos, así como nace en su cabeza responsabilidad por daños y perjuicios. Finalmente, el tema de la falsa comisión en sede judicial. Esto tiene que ver con el artículo 89 de la ley de martilleros provincial. Por eso dice, en los casos de los artículos 80 y 87, que es cuando se paraliza el juicio porque la parte actora no le adelanta los gastos, o se suspende por orden judicial cuando no se efectuare por falta de cuando no se efectúa la subasta por falta de postores, o se anula por causas que no son imputables al martillero, o sea, siempre cuando no se haga la subasta, porque sin culpa del martillero, el martillero, subasta judicial, tiene la posibilidad y el derecho a cobrar una comisión o un honorario que va a ser regulado conforme el arancel y que está tarifado de la siguiente manera. Cuando solamente aceptó el cargo, tiene derecho a cobrar el 25%. Cuando aceptó el cargo e hizo la constatación, lo primero que hace es acepta el cargo y lo primero que hace es la constatación de los bienes. Si un inmueble va a contratarlo con un oficial de justicia. Si hizo la constatación o tomó posesión de los bienes si son muebles, le tiene derecho, y obviamente todavía no se publicaron edictos, tiene derecho al 40% de la comisión que le correspondería, el 40% del 100%. Si ya publicó los edictos y solicitó los informes a los registros y demás, tiene derecho al 60%, sin perjuicio de aclarar que en ningún caso puede exceder su retribución, o sea, su comisión, el 60% de los honorarios que se regulen al abogado de la parte actora. Ni ser inferior a la suma de 200 pesos, pero se imaginarán que esos 200 pesos han quedado totalmente desactualizados, ¿verdad? Bueno, siendo la una, si me dan 5 minutitos, hacemos un pequeño corte de 5 minutos, vuelvo y empezamos con el tema de bolsas y mercados. ¿Puede ser? Esperan, 5 minutos y volvemos. Bueno.
Bueno, ya estamos. Vamos a arrancar con el tema bolsas. ¿Esto es qué unidad es? No, me he perdido. Profe, eso le preguntaba yo por el chat, porque yo lo tengo como si eso fuera unidad 5 y le consultaba si los demás auxiliares, tanto los que nos faltaron de ver autónomos como los subordinados, los vamos a ver o no. ¿Cuáles faltaron? ¿Cuáles son los que decís que faltaron? Viajantes, todo eso. Claro, yo tengo agentes de comercio, viajantes, despachantes de aduana y después los subordinados. Los subordinados tiene que ver con, lo vimos muy generalmente, no hay mucho más para decir. Los subordinados son los empleados, son los factores. Yo hablé de la preposición institoria, de los dependientes. No hay mucho más que, y los viajantes. No hay mucho más que eso. A ver, el tema de viajantes de comercio se estudia más que nada en derecho laboral, el estatuto de viajante de comercio. O sea, me parece que es un tema que no da para mucho más. Y el tema de los despachantes de aduana y demás, podemos a lo mejor subir algún material al campus, pero la verdad que detenernos en eso son temas bastante menores, y detenernos en eso hace que después no tengamos tiempo para ver cosas más importantes. Lo que tenemos que tratar de hacer, María José, ya que está, te saludo, ¿cómo estás? Lo que tenemos que tratar de hacer por ahí... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien, tal, ¿vos? Lisandro? Bien, te vi antes de entrar, pero estaba con el tema del PowerPoint. Y No te quería quería interrumpir. nada, no pasa nada, no quería, digamos, tocar nada, no hace cosa que el PowerPoint que me saliera como terminó saliéndose después. Lo que tendríamos que hacer eventualmente, seguramente, es por ahí mejorar un poco. Tenemos que hablar con el doctor Pérez para mejorar un poco o subir más material al campus, ¿sí? Para que ellos tengan. Pero bueno, eso es una cuestión de nos ponemos un día y lo hacemos. Eso no sé cómo lo están manejando ellos. El tema del material y todo eso habría que hablar con Fabián Pérez, sí. Sí, porque si no es muy largo todo, ¿no? Y no es muy largo, y aparte, a ver, esto sea como sea, es un acompañamiento pedagógico que se denomina, no reemplaza 100% a la clase presencial, más allá de que es mucho más que nada. Pero de cualquier manera, me parece que no estaría mal por ahí tomarnos el trabajo de subir material al campus, ¿sí? De todos los temas, sobre todo de los temas que por ahí no se dan con mucho detenimiento en estas clases virtuales. Y que por ahí al alumno que va siguiendo el programa, no digo que sean todos, pero al alumno que va siguiendo el programa para después estudiar, le quedan como baches, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de despachante de aduana, que yo creo que no te lo van a preguntar nunca ese tema, pero suponiendo que te lo pregunten, alguna idea hay que tener. Lo que pasa es que yo creo que esto del campus se subió como un acompañamiento, también el material escrito, y de ningún modo pretende reemplazar Sí, la bibliografía. a los libros, pero bueno, como la biblioteca está cerrada, Claro. no, la lectura, yo siempre les digo, y vos coincidirás conmigo, la lectura del libro, además de la técnica, tiene un montón de otros beneficios. No, lógico. Que ellos conozcan los autores, que alguna vez lo hayan tomado, que el día de mañana sepan de dónde pueden ir a consultar, sepan que esos libros están accesibles, cuáles son los clásicos, cuáles son los más modernos, que sepan manejar la bibliografía. Aparte... que mejoran la semántica, la sintaxis, mejoran su modo de hablar.
ven cómo redactan, aprenden a pensar de modo distinto, de acuerdo a los diferentes autores, ¿no? La universidad pública tiene que ser superadora, ¿no? Que los alumnos lleguen a tener una propia concepción y que no simplemente que ellos se queden con lo que les da el profesor, ¿no? No, obviamente. Aparte, es importante también tener en cuenta que yo entiendo que a veces por cuestiones de tiempo, en algunos casos por cuestiones un poco más de vagancia, todo lo hemos hecho, echamos mano a un resumen. Por más probado, bueno que sea, el resumen siempre, a ver, el que mejor negocio hizo con un resumen es el que lo hizo. Porque el que lo hizo tuvo que hacer todo el proceso volitivo de bajar de los libros, de hacer la interpretación, el resumen de los libros, a esa persona a la cual le quedó el conocimiento, y lo volcó en un resumen que en definitiva es eso, una síntesis de todo lo que leyó. El que lo toma, ya toma eso predigerido y no es lo mismo. Por eso lo tiene que estudiar de memoria, porque si no lo estudia de memoria, no le queda. Pero bueno, yo entiendo que, a ver, todos fuimos estudiantes. Yo entiendo perfectamente que no, es difícil respecto de todas las materias bajar todos los libros de la biblioteca, porque si no la carrera, hay que ser honesto, la carrera nos llevaría 20 años. Pero bueno, vamos a lo nuestro porque si no, no llegamos. Y por lo menos quiero dar la primera parte del tema de bolsa. Bueno, el tema de bolsas y comercios tiene un origen histórico. Históricamente, digamos, han sido instituciones o entidades que en su seno, de alguna forma, han nucleado instituciones vinculadas con la industria, con el comercio, con el agro. El concepto bolsa, mercado, nos da una idea de un recinto, un espacio, un marco de institucionalidad para que se negocien determinados activos en ella. De esta manera, podemos decir que las bolsas siempre funcionaron como el espacio físico para que los productos tales como los cereales, valores negociables, o sea, acciones, bonos, etcétera, sean negociados a través de mercados propios de tales productos. Históricamente y a nivel mundial podemos determinar 3 sistemas legales de constituciones de bolsas. El primero es el sistema de libertad llamado el sistema de libertad de creación, que son, digamos, las bolsas libres. Son organismos privados, libremente creados, y sus mercados son autorregulados. Dictan sus propios reglamentos, se rigen por ellos, y el Estado no interviene de modo alguno. Un ejemplo típico de esto es la Bolsa de Londres. Luego tenemos en la vereda de enfrente el sistema de bolsas estatales o de bolsas oficiales. Estos son directamente organismos públicos que forman parte del Estado, el cual los organiza y los regula. Y como ejemplo podemos dar la Bolsa de Milán, la Bolsa de París. Son directamente organismos públicos. Y luego tenemos el sistema de bolsas mixtas, entre los cuales podríamos enrolar a nuestro país, mediante el cual
estamos en presencia de un sistema de bolsas creadas libremente, o sea, de manera privada, pero reguladas por el Estado a través de un organismo público que en nuestro caso se denomina Comisión Nacional de Valores o CNV. Ahora bien, haciendo un poquito de historia, porque siempre es importante saber por qué surgen los institutos. ¿Por qué surgen? De lo que estamos hablando en esta bolilla es de lo que se denomina el mercado de capitales. A diferencia de lo que es el mercado de dinero, por ejemplo, que es el que vemos cuando vemos derecho bancario y que tiene que ver con los bancos. Mercado de dinero, bancos, mercado de capitales, bolsas y mercados. ¿Cómo surge el mercado de capitales y cuándo? Los mercados de capitales surgieron espontáneamente como una necesidad de distintas empresas de financiar sus proyectos por la vía de la emisión de nuevo capital a través de la emisión de acciones, o bien por la vía del endeudamiento a través de la emisión de bonos. Bonos, en otra época se llamaban debentures, hoy se llaman obligaciones negociables, las famosas ON. Y esto responde a un fenómeno llamado de la desintermediación. ¿Por qué desintermediación? Porque de esta manera, y a través del surgimiento de la sociedad anónima, estas empresas que buscaban financiamiento para sus proyectos, ofrecían públicamente, ya sea sus acciones o sus bonos. A ver, cuando emiten acciones, emiten títulos representativos de capital. Cuando emiten bonos, emiten títulos representativos de deuda. ¿Bien? Esto los privados. El Estado no puede emitir títulos representativos de capital, porque no podemos tener una acción del Estado. Lo único que puede hacer es endeudarse. Por eso emite bonos. ¿Está claro esta diferenciación? Bien. Entonces, ¿por qué digo desintermediación? Porque las empresas comienzan, a través de la sociedad anónima, a diversificar y de esta manera ofrecen al público sus acciones o sus bonos sin tener que recurrir al préstamo bancario. Por eso se denomina un proceso de desintermediación, es decir, se sacan de encima a los bancos. ¿Me siguen? ¿Qué ventajas le da a los inversores? Y, por empezar, le da varias ventajas. Primero, les permite invertir, o les permitía invertir a sus excedentes, diversificando la inversión. Es decir, podía invertir en varias empresas comprando pequeñas cantidades de acciones o pequeñas cantidades de bonos. Y de esa manera invertir en varios proyectos empresariales. Y por otro lado, delimitaban su responsabilidad. Porque como estamos hablando de que esto va de la mano del surgimiento de la sociedad anónima, limitan su responsabilidad al aporte que hacen. Ustedes sabrán que la sociedad anónima es una sociedad de responsabilidad limitada, porque los socios limitan su responsabilidad al aporte suscripto e integrado luego. ¿Está?
Entonces, ganancia para las empresas porque de esta manera evitan endeudarse con los bancos. Asocian a estos inversores cuando emiten acciones o se endeudan con estos inversores cuando emiten obligaciones negociables o debentures o bonos. Y por otro lado, o sea, por un lado diversifican la inversión. O sea, ganancia para los inversores. O sea, los inversores diversifican sus inversiones, acotan su responsabilidad al aporte y por el lado de las empresas obtienen financiamiento sin necesidad de pagarles altos intereses a los bancos. ¿Se entiende el surgimiento de esto? Esto se surge más o menos a partir del Renacimiento, pero se perfecciona en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos. Acá es cuando se empieza a hablar de oferta pública. ¿Por qué? Porque esta oferta se hace de manera indiferenciada, es decir, a cualquier persona y no a personas determinadas. Como dato de color, le digo que hay muchas teorías de dónde salió la palabra bolsa. La mayoría de los libros le van a decir que surge por un banquero de Brujas del siglo III, Brujas en la ciudad de Bélgica, creo que, o Países Bajos, no sé, estoy medio perdido. Siempre me gustó geografía, pero siempre me equivoco, Brujas, si queda en Bélgica. En Bélgica. En Bélgica, sí, en Bélgica. Por eso dije primero Bélgica, después dije Países Bajos, tenía una fichita más en Bélgica. Es que en aquella época no estaba dividido. Ah, claro. Está bien, pero ahora sí. Entonces ahora si digo Países Bajos, me la mando. Pero bueno, Bélgica. Y había una familia, que algunos dicen familia de Bourse, otros Van der Bourse, etcétera, que supuestamente en su escudo, que era una familia que inició con este tema, supuestamente en su escudo de armas tenía 3 bolsas. Y de ahí se empezó a utilizar con frecuencia la palabra bolsa para referirse a este tipo de recintos donde se comerciaban este tipo de activos. Lo bueno es que a esta oferta primaria se le agregó la oferta secundaria. A esta oferta primaria de títulos valores se le agrega la oferta secundaria y ahí es donde realmente surge el mercado. ¿Por qué? Porque se le agrega liquidez. O sea, ¿esto qué significa? Que los activos... A ver, yo invertía en una determinada empresa y a su vez, dentro de estos recintos, llamados bolsas primitivos, podía a su vez venderle, en lo que se denomina el mercado secundario, esa participación accionaria a un tercero, logrando aún mayor liquidez. ¿Se entiende? Es lo que se llama el mercado secundario. El mercado primario es de la empresa al accionista o al que compra el bono. Y el mercado secundario, que es lo que le otorga mayor liquidez y empieza a agrandar, digamos, el sistema, es la posibilidad de vender a su vez esa participación accionaria o ese bono a un tercero. ¿Me siguen? Cualquier cosa, pregúnteme porque esta bolilla es la más árida de toda la materia. Y tiene mucho de... ¿cómo es que se dice? A ver, no me sale la palabra, no importa. Entonces, los mercados, primero, fueron mercados de valores que se organizaron como recintos privados, organizados como un club de inversores y colocadores de estos títulos valores. Y después se va ampliando, se va formalizando, hasta que llega un momento en el cual, para darle cierta seguridad jurídica a estas transacciones y para evitar fraudes, sobre todo
a principios del siglo XX. De hecho, con la crisis en Estados Unidos, la palabra que no me salía era abstracta. Este tema de bolsa y mercado tiene muchas cosas que son bastante abstractas, por eso le digo, si no entienden algo, avísenme. Nosotros no vamos a ver la operatoria bursátil, sino simplemente vamos a ver el marco jurídico y algunas cuestiones de las operaciones más comunes. Pero solamente entiende bien esto alguien que trabaja dentro de la bolsa o se dedica a la inversión en el mercado de capitales. Les decía, luego del breakdown del año 1929 en Estados Unidos, o sea, la Gran Depresión, se ve la necesidad de regular estas operaciones, tipificar los negocios para darle seguridad jurídica y evitar el fraude. Entonces esto da origen ¿a qué? A mercados institucionalizados que dan garantía de las operaciones que se celebran en dichos mercados. E invitan a ofertar. De hecho, y esto se lo doy como un dato casi les diría estadístico, nosotros en nuestro país no estamos acostumbrados a la inversión en el mercado de capitales, pero porque nosotros tenemos la cultura, por una cuestión cultural o qué sé yo qué, de que el pequeño inversor, el pequeño y mediano inversor, cuando tiene un excedente, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona que tiene un pequeño excedente en este país? Compra dólares. Compra dólares. Compra dólares o plazo fijo cuando las tasas están altas y siempre y cuando no haya riesgo de que el Estado se quede como pasó con el plan Bonex o alguna de esas cosas que suelen pasar en este país de cada tanto, ¿no? Y no importa el signo político del gobierno, eso depende. Pasan estas cosas, en este país pasan. O cierren los bancos. O sea, los bancos, tal cual, exactamente. Entonces, como estas cosas pasan, lo normal es que la gente cuando tiene un excedente, ¿qué hace? Compra dólares. Pero eso no pasa en todo el mundo. De hecho, hay países, y no me voy a ir a Estados Unidos, donde todo el mundo canaliza su ahorro a través del mercado de capitales, sino, Estados Unidos creo que el 95% de la gente canaliza su ahorro a través de su broker. El broker sería, digamos, el agente de bolsa, y a través del mercado de capitales. En nuestro país, creo que eso no llega al 5%, porque siempre el mercado ha estado manejado por gente que lo ha utilizado más como un club de amigos que como una empresa con real fin de lucro. Pero en Brasil, sin ir más lejos, no sé bien el porcentaje, pero alrededor de un 20-25% de la población canaliza su ahorro a través del mercado de capitales. ¿Esto qué es? Va la gente de bolsa y le dice, bueno, a ver, ¿qué me podés ofrecer? Y bueno, comprá este bono, comprá esta acción, fíjate cómo te va. Y de esa manera canaliza su ahorro. ¿Bien? Ese no es el cuadro de nuestro país, sin perjuicio de que la ley de mercado de capitales del año 2012 tiende o apunta, digamos, a que los mercados, sobre todo los mercados de valores en nuestro país, tengan un mayor fin de lucro que el que actualmente tiene. Pero bueno, al margen de eso, ¿cuáles son los principios generales de la actividad bursátil? Por un lado, y se aplican a todas las actividades bursátiles, ya sea que comercialicen valores negociables en los mercados de valores, propiamente dicho, o los mercados de futuros, después ya vamos a explicar qué es cada cosa, o activos reales o commodities, como por ejemplo los mercados de cereales o mercado de ganado. Nosotros acá en Rosario tenemos, para que ustedes tengan una idea, el mercado argentino, antes era el mercado del mercado de arroz, ahora es el mercado argentino de valores, que es el mercado de valores, básicamente. Tenemos el mercado de cereales, tenemos el ROFEX, que es el mercado de futuros,
y tenemos el Rosgan, que es el mercado de ganado. ¿Te puedo preguntar qué es el Rodfed? El ROFEX es el mercado de futuros. De inversiones a futuro. Sí. Después vamos a explicar, porque es abstracto el tema. Por eso digo, vamos a empezar gateando, después vamos a caminar, y no creo que lleguemos a volar, pero por lo menos... Correr. Sí, trotar. Vamos a hacer una cosa así, porque es un tema que tiene su complejidad. Sobre todo para la persona de a pie, ¿no? Que no tiene idea. Pero, a ver, mi mayor objetivo, el objetivo de Máxima es que por lo menos cuando uno escucha alguna noticia en televisión y demás, cuando hacen informes económicos, bursátiles, tener una noción de qué es lo que se está hablando cuando se habla, qué sé yo, de los futuros, de las opciones, del mercado a término, del dólar futuro. Acá, por ejemplo, ¿a usted no le suena dólar futuro? Bastante. Bueno. Bastante. Después vamos a explicar qué es el dólar futuro, cómo son las operaciones, más o menos, para que tenga una idea mínimamente aproximada de qué es lo que estamos hablando. Está bien, está bien. Pero eso no lo vamos a llegar a ver hoy. Hoy vamos a verle una parte general y la clase que viene continúa. Y la próxima clase es la otra semana. Claro, la otra semana, claro, la semana que viene, claro, porque hay examen finales, ¿no? Claro, la semana que viene Claro. hay mesas. La del 13, claro, sí, es verdad, tenés razón. Bueno, ¿cuáles son los principios generales de la actividad bursátil? Primero, los usos y costumbres y la autorregulación. ¿Esto qué significa? La facultad tiene que ver con la facultad de las bolsas y mercados de dictar sus propias normas, o sea, las normas que regulen su actividad en sus recintos, o sea, no la actividad en general, sino dentro de sus recintos, tiene que ver puntualmente con las operaciones de bolsa, más el control y la sanción de sus miembros. Ya vamos a ver que eso, con la nueva ley de mercado de capitales del año 2012, fue repatriado y ahora lo tiene la CNB. Otro principio tiene que ver con los negocios típicos, es decir, los contratos que se realizan dentro de un mercado son contratos que en realidad están regulados por el derecho común, pero las condiciones contractuales las regula el mercado. O sea, son contratos de derecho común con ciertas características propias y condiciones reguladas por el propio mercado en el cual se desarrollan. Esto tiene que ver con las operaciones de bolsa, llamadas operaciones de bolsa. En tercer lugar tenemos el tema de la jurisdicción propia, en el sentido de que las bolsas y mercados, después vamos a ver bien que ya no hablamos de bolsas sino de mercados, con la nueva ley, refiere a la competencia para resolver todos los conflictos o los asuntos vinculados con la actividad bursátil, para lo cual hay cámaras arbitrales y demás. Otro punto o principio general tiene que ver con la contratación sin tener a la vista el objeto de negociación. A ver, cuando por ejemplo en un mercado de cereales entre dos agentes de corredores de cereales se compra y se vende determinada cantidad de soja, por ejemplo, no tienen a la vista, no tienen la soja acá en el mercado. No está a la vista. Pero bueno, están individualizados esas mercaderías por estándares de calidad, cantidad, etc. Y cuando surgen conflictos, inclusive hay organismos especializados dentro de la bolsa a los fines de dirimir los conflictos de calidad del cereal, etc. Lo mismo pasa en los mercados de valores, tampoco tienen a la vista el objeto de la contratación. Más allá de que el mercado de valores se maneja de manera electrónica. Y por último, el quinto principio general tiene que ver con la formación objetiva e impersonal de los precios.
Impersonal es porque el comprador y el vendedor no se conocen ni se eligen. Todos interactúan contra todos. Y todas las operaciones se celebran, en definitiva, contra el mercado. Porque el mercado es el que liquida las operaciones y las garantiza en la mayoría de los casos. Yo después les voy a explicar bien cómo funciona esto. Salvo, y esto hagan una pequeña postilla, salvo el caso del MAE, que es el mercado abierto electrónico, que es un mercado OTC. OTC significa over the counter. Que es un mercado que paradójicamente es el que más plata mueve, que es un mercado no institucionalizado, en el que se negocia todo tipo de activos menos acciones. ¿Por qué digo que acá el mercado no liquida? ¿Por qué? Porque las operaciones se hacen directamente entre las partes. El MAE, en definitiva, el mercado abierto electrónico, es una plataforma. ¿Cuál es la función económica de las bolsas y los mercados? La primera, obviamente, es canalizar los ahorros, especialmente en los mercados de valores, por las personas que compran títulos de deuda, títulos, acciones, bonos privados, públicos, obligaciones negociables y de cualquier otro instrumento de financiación. En segundo lugar, otra función económica es que facilitan la circulación de los bienes, porque obviamente al comprar y vender se facilita la circulación de los bienes. Y en último lugar, facilitan, mejor dicho, equilibran los precios. Esto es una consecuencia del libre juego de oferta y demanda. Bueno, y por hoy vamos a dejar acá, porque me tengo que meter en un tema que no lo voy a poder terminar, de modo tal que prefiero la clase que viene arrancar directamente con la ley de mercado de capitales y darla toda de un tirón y terminarla. ¿Está bien? Igual cada vez somos menos, ya arrancamos con 30, somos 17. ¿Cuál es la ley? La deserción escolar, ¿qué? No, la ley del mercado de capital, el número. El número 26.831. Gracias. Gracias, profe. De nada. Bueno, profesor, ¿será la próxima entonces? Bueno, nos vemos la próxima, que será el martes que viene, no, el otro. El otro martes. Sí, y seguimos con el tema de El día de la... la primavera, profesor. Ah, mire usted. A ver. ¿Qué estamos? Tiene razón. Tiene razón. No es septiembre. El día que empieza la primavera, mire usted, es verdad. Sí. Qué cosa más linda que dar bolsa y mercado el día de la primavera. Perdón. Bueno, les dejo un saludo, María José.